En este video vamos a hablar sobre los conceptos de software en cuanto al funcionamiento de redes. El hardware ya realiza una parte del trabajo, que es la parte de transmitir los datos, pero el software debe ser capaz de interpretarlos y poder hacer que lleguen hasta desde el proceso origen hasta el proceso destino. Y para eso hay que resolver una serie de problemas. En general, los sistemas de software para redes funcionan en base al seguimiento de protocolos. Y para cada problema a resolver en la red hay un protocolo que se encarga de resolver ese problema. Pero los problemas no se abordan de una sola vez, son sistemas bastante complejos, por lo tanto se abordan en un modelo de capas. Y cada capa se comunica entre sí usando protocolos. Gran parte del éxito del desarrollo de las redes ha sido esta separación de responsabilidades para poder modelar un sistema que en el fondo es bastante complejo de poder funcionar. Estos modelos de capas se ven de manera parten a partir de un medio físico y sobre el medio físico se van resolviendo diversos problemas. Cada capa resuelve un problema en específico y este conjunto de capas, esta implementación se conoce como un stack de protocolos. Cada capa funciona usando un protocolo específico que resuelve el problema de ese nivel y solo habla con la capa correspondiente al nivel equivalente. Por ejemplo, cuando en este caso en que uno tiene dos personas que en el nivel más alto, dos personas quieren comunicarse, una persona quiere mandar el mensaje I like rabbits a otra persona en otra ubicación. Pues esa persona no habla el mismo idioma, pero sin embargo quieren recibir pero la persona quiere que el mensaje se transmita. Entonces, para hacer la comunicación entre ambos niveles 3 de comunicación, en la capa del nivel superior utiliza un servicio de la capa del nivel inferior. En este caso, la capa del nivel superior le solicita a un servicio intermediario, que es un servicio de traducción, que transfiera el mensaje. El servicio de traducción transfiere el mensaje y usa además un servicio físico, un servicio en que otra persona se encarga de transmitir el mensaje a través de algún medio físico, a través del fax, y esta es la comunicación a más bajo nivel. Y se comunica directamente con algún medio de fax, de un ejemplo bastante antiguo, ¿sí? En el otro extremo de la recepción de la comunicación. Entonces, al recibirse el mensaje, que no importa lo que decía, pero se recibe, ahí se pasa a la capa superior. La capa superior es la capa de traducción que se encarga de recibir el mismo mensaje que con el que se comunicó con la capa de traducción equivalente, la capa 2 del emisor, y se encarga de transmitirlo de la manera correcta a la capa 3, que es la capa que en verdad desea recibir y procesar el mensaje. Entonces, aquí estamos estableciendo comunicación sobre un emisor en la ubicación A con un receptor en la ubicación B, los cuales no tienen idea de cómo se tradujo, cómo se transmitió la comunicación por debajo, sin embargo solamente se lo solicitaron a la capa inferior y este lo recibió de la capa superior. Entonces así se van transfiriendo responsabilidades. La responsabilidad de la capa 2 en este caso es traducir el mensaje a un medio común y la responsabilidad de la capa 1 va a ser transmitir efectivamente sea lo que sea que venga dentro del mensaje usando algún medio físico. También uno puede ver un ejemplo con separación de responsabilidades, un ejemplo de cómo funciona un aeropuerto a nivel de usuario. Lo único que le interesa al usuario es solamente comprar tickets y lograr viajar. Pero la única interacción va a ser con la agencia, por lo tanto, el usuario que está al nivel más alto solo compra el ticket e interactúa con el nivel inferior. A nivel inferior hay una interfaz que se encarga de transferir el equipaje de un sector a otro. Eso utiliza un servicio de puertas de embarque, el cual se encarga de hacer subir y bajar pasajeros, independientemente de quiénes son o qué equipaje llevan, solo se encarga de subir y bajar pasajeros. Esta capa, una vez que los pasajeros están arriba, le solicita a un servicio de pista de despegue o de aterrizaje que el avión se pueda mover. Y una vez que el avión está en el aire, el avión pasa por distintos servicios de ruteo en vuelo que hacen que llegue al otro destino. Una vez que llegue al otro destino, nos vamos devolviendo las capas del nivel más inferior, que en este caso es el aterrizaje, hacia el nivel superior, que sería el desplazamiento por la pista de aterrizaje. Luego el servicio de puertas se encarga de descargar los pasajeros. El servicio de equipaje se encarga de recuperar el equipaje, hacerlo disponible a los pasajeros. Y el pasajero solo interactúa con el servicio de equipaje. Entonces, para efectos del pasajero, no hay ninguna interacción con los servicios directa con los servicios más inferiores o servicios de menor nivel. Entonces, en general, los protocolos
de capas funcionan comunicándose entre las capas equivalentes de emisor y de destinatario. Cada capa interactúa entregando servicios a una capa superior y solicitando servicios a la capa inferior. Entonces aquí el modelo es que el contrato que va a realizar cada capa con su capa superior o inferior tiene el objetivo de no de, se comunica solamente mediante una interfaz. Sin embargo, no está, podemos cambiar el protocolo, podemos cambiar la implementación del protocolo sin tener que afectar necesariamente a la interfaz con la capa superior o con la capa inferior. Entonces, esta interfaz se le conoce como un servicio, que son las primitivas que proveen una determinada funcionalidad, ya sea para la capa superior, y que utilizan el servicio provisto por la capa inferior. Las capas, así de esta forma, proveen y consumen servicios de otras capas. Esta implementación ha sido estandarizada. Esta estandarización se produjo en 1983 y fue revisada en 1995 en un modelo de referencia, que es el modelo OSI, de Open System Interface, que es lo que se intentó hacer aquí, establecer un modelo estándar, no una implementación, no un conjunto fijo de protocolos, sino que un modelo estándar para construir redes, donde cada una de las capas resuelve un problema particular. La capa física, la capa de enlace, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Digamos, donde estas 7 capas se implementan tanto en el host B, que es el receptor, como en el host A, que es el emisor. Y cada capa interactúa con la implementación de la capa en el otro extremo. Sin embargo, las capas 1, 2 y las capas 4, 5, 6 y 7 interactúan solamente, o sea, el mensaje que se envía a estas capas interactúa solamente con la capa equivalente en el receptor, en el otro extremo. Sin embargo, las capas 1, 2 y 3 deben interactuar con cada paso de la comunicación. Ya que aquí lo que estamos reflejando es que entre la capa de red debe pasar por varios intermediarios antes de comunicarse con la capa de red efectivamente del destinatario final. No así con las capas 4, 5, 6 y 7, las cuales solo se comunican, su mensaje solo es interesante para la implementación de la capa, pero en el receptor final, no en los receptores intermedios. Entonces, a partir de eso, una implementación práctica del modelo OSI es el modelo que conocemos como TCP/IP, que es básicamente se conoce también como Stack TCP/IP, porque es una versión concreta de este modelo en el cual los protocolos comunes a la capa, el protocolo de capa de transporte suele ser TCP y el protocolo común de capa de red suele ser IP. Dado esa uniformidad y permitiendo distintos protocolos en las otras capas, se estandariza este modelo y sobre él se construye la mayor parte de las redes. ¿Ya? Entonces vamos a revisar este modelo. Este modelo, como que respecto al modelo OSI, colapsa estas tres capas, aplicación, personalización en una sola y mantiene las otras capas. Revisando un poco qué hace cada capa, la capa de aplicación es la que funciona con los procesos. Cuando nosotros construimos un proceso y abrimos un socket, estamos comunicándonos estamos funcionando a nivel de la capa de aplicación. Y como capa de aplicación vamos a abrirle servicios a la capa inferior. Vamos a ver que el modelo TCP/IP, esta capa inferior suele ser la capa de transporte directamente. Algunos protocolos que se usan a nivel de capa de aplicación son los que intercambian mensajes entre procesos en un origen y un destino. Por ejemplo, el protocolo web HTTP, el SMTP para envío de correo, el IMAP para recepción de correo y lectura, FTP para transferencia de archivos, DNS para consultar direcciones por asociación entre nombre y dirección IP, y algunos otros como SSH para conexiones remotas seguras, DHCP para obtener datos de una red, POP para leer correos, Telnet para sesiones remotas sin seguridad, XMPP para conexiones de chat. ¿Ya? Vamos a estudiar algunos de estos protocolos. Las capas de presentación y sesión, por otro lado, suelen estar colapsadas en el modelo TCP/IP junto con la capa de aplicación. El modelo OSI las diferencia porque conceptualmente uno puede interpretarlas como misiones distintas. La capa de presentación se encarga del formato de los mensajes, de si hay o no encriptación por debajo, de cómo serializar y deserializar mensajes. Y la capa de sesión debería encargarse de establecer una sesión lógica entre emisor y receptor antes de pasar mensajes a la capa superior. Por eso se preocupa de tareas como authorization y authentication. Pero en la práctica
Estas responsabilidades se implementan en la capa de aplicación dentro del modelo TCP/IP. Por lo tanto, cada aplicación es responsable de implementar las tareas de codificación, de encriptación si es necesario, de serializar, autorizar y crear sesiones. La capa que sí tiene es muy relevante en el modelo TCP/IP es la capa de transporte, ya que se implementa principalmente mediante el protocolo TCP. Hay dos protocolos principales para el modelo de transporte, para la capa de transporte. El protocolo TCP, que es un servicio orientado a la conexión. Esto quiere decir que establece conexiones explícitas entre origen y destino antes de transmitir información. Establece garantías de entrega, de manera que si el mensaje se entrega, el mensaje se entrega completamente y con seguridad y con confiabilidad de que se logró entregar. Establece criterios de control de flujo y control de congestión para relativizar la tasa a la que se transfieren y el tamaño de los paquetes entre emisor y receptor para no congestionar a uno en particular. En contraste, el protocolo UDP, que también puede usarse en Internet, es el User Datagram Protocol, que es un servicio que no garantiza la entrega efectiva de los paquetes y en ciertos contextos puede ser bastante útil al ser más rápido que TCP. Por tanto, capa de transporte se preocupa de transmitir mensajes entre origen y un destino. Por otro lado, si vamos bajando, la capa de red se preocupa de transmitir segmentos de mensajes entre dos hosts, pero preocupándose de por qué ruta llega el mensaje. Básicamente los segmentos que transmitimos se dividen en unidades más pequeñas que llamamos paquetes y de lo que se preocupa la capa de red es hacer este proceso de encaminamiento o routing de un segmento, haciendo que este segmento pase por distintos intermediarios. Estos intermediarios les conocemos como, es el hardware de la capa red que conocemos como router. Entonces, este hardware simplemente, este protocolo, el protocolo que permite identificar de manera única a cada miembro de la red, se conoce como IP o Internet Protocol, el cual se implementa tanto en el origen como en el destino y en cada uno de los intermediarios que son estos hardware que se llaman routers. Hay distintas versiones de este protocolo, IPv4, IPv6, y CMP es un mensaje para control de la transmisión, para enviar mensajes que determinan si la conexión está correcta, si ha fallado, si existe el destinatario. Y el lenguaje que habla dentro de ellos estos routers para coordinarse en por qué ruta debe ir un mensaje. Hay varios, pero algunos son el protocolo IGMP o el protocolo OSPF, el protocolo también BGP que no está mencionado aquí, pero también son protocolos que se encargan de coordinar distintos eh, enrutadores. La capa de enlace, por otro lado, esta capa más inferior aún, ya no se preocupa de transferir un mensaje de un extremo a otro, ni de pasar por intermediarios, sino que es una capa que se implementa solo en cada salto del mensaje. Cada salto del mensaje, por eso se llama enlace. Se preocupa de un enlace particular desde una tarjeta de red hasta otra tarjeta de red, hasta la siguiente. Y ese medio puede ser un medio cableado o puede ser un medio inalámbrico. Y de acuerdo a él se definen algunos protocolos, como el protocolo Ethernet, que es el protocolo por excelencia para el medio cableado, y el protocolo Wi-Fi, que es uno de los protocolos, y hay varios, si bien hay varios más, bastante utilizados en las conexiones inalámbricas, solamente son ejemplos de protocolos. Entonces se preocupa también de que estos segmentos ahora que vamos a llamar frames, no como los frames de las páginas de memoria, sino como unidades de bytes, se envían a través de un enlace en específico de un dispositivo a otro dispositivo. Ese dispositivo puede ser un computador, puede ser routers, puede ser dispositivos intermediarios que se conocen como switches. Finalmente, la capa física, que es la capa más inferior de todas, es la capa que se encarga de transmitir bits, ya a nivel más bajo, transmitir bits a través de un medio que puede ser un cable coaxial, un cable de par trenzado, una fibra óptica o un medio inalámbrico. ¿Qué nivel de voltaje se refiere a qué nivel de voltaje debe tener un bit para poder ser identificado por la red? ¿Cómo se traslada a través de ese cable? ¿O cómo se transmite una señal inalámbrica a través de una antena para que sea leíble en el otro extremo? Entonces, como vamos a ver, cada capa se encarga de un problema distinto. Desde la capa más superior, donde ocurren los procesos más de alto nivel, hasta la capa más inferior, en que solo se preocupa de transmitir bits. Y ahora, ¿cómo se transfiere información entre las capas? Cada capa, si acá una capa de aplicación quiere transmitir un mensaje, la técnica que se usa para enviar mensajes es que en cada capa se va encapsulando el mensaje dentro de un mensaje de la capa inferior. Por ejemplo, si tengo un mensaje, este mensaje se divide en varios segmentos. Cada uno de estos segmentos se pasa a la capa de transporte, el cual le pone un header.
lo que aquí aparece como un header de capa de transporte, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el mensaje ahora es un poquito más grande. Tiene un dato acá, pero además está cubierto, tiene un encabezado que tiene información que es relevante para la capa de transporte. Cuando la capa de transporte se lo pasa a la capa de red, este proceso, esta unidad se conoce pues, típicamente como paquete o datagrama, paquete de red, y se le agrega un header, que es el header de la capa de red, que tiene información que es relevante para la capa de red. Y ese mismo, la capa de enlace, cada vez que quiere transmitir un mensaje a través de un enlace de un dispositivo a otro inmediato, le agrega un header en particular, que es el header de capa de enlace, el link header en este caso. Por lo tanto, este mensaje que inicialmente era bastante pequeño, al bajar a la capa de enlace se ve como un mensaje un poquito más grande porque tiene varios headers. Cuando la capa de enlace se lo pasa a la capa física ya se encarga de transmitirlo y este mensaje tal cual venía acá se recibe en el siguiente paso. En este caso es un switch, un dispositivo de capa de enlace. Este switch, al ser un dispositivo de capa de enlace, solo implementa capa física e implementa capa de enlace, no implementa nada más. Lo que hace este switch es que recibe el mensaje por una de sus entradas y lo saca por otra de sus entradas de acuerdo a alguna regla determinada por el protocolo de capa de enlace que está implementando. Entonces, si lo pasa por este lado, entonces él recibe en la capa física, se lo pasa a la capa de enlace lee este header, puede que lo cambie, puede que lo deje igual, pero va a tomar este mensaje y con el header ya sea modificado o no, con el header de enlace lo va a transmitir al siguiente paso. El siguiente paso, que es este cable, va a ser un router, un dispositivo de capa de red, un dispositivo enrutador. Este dispositivo enrutador va a recibir el mensaje en la capa física, va a la capa, se lo pasará a la capa de enlace. La capa de enlace extrae el header de enlace, lo borra y pasa el mensaje interno, que es header de red, header de transporte y mensaje a la capa superior. La capa de red analiza el header de red, decide algo al respecto, una vez más puede modificarlo o no, o puede no modificarlo, o puede solamente leerlo, pero en base a lo que haya leído, lo va a enviar por va a utilizar otro enlace. Entonces, para utilizar otro enlace, para que en este caso el enlace de la izquierda, para que el mensaje salga, lo que va a hacer es que le va a pasar el mensaje, por lo tanto, de vuelta a la capa de enlace. La capa de enlace le agregará otro header correspondiente a este enlace en particular, entre este router y este computador, y se lo pasará a la capa física. La capa física lo recibe en el computador de destino, el cual como donde aquí es el computador donde está corriendo nuestro proceso de destino. Entonces se recibirá en la capa de enlace extrae su header, se va a dar cuenta, oh, esto es para acá, se lo pasa a la capa de red dice, oh, sí, el destinatario soy yo, por lo tanto, le quito el header de red, le paso el mensaje a la capa de transporte, la cual analiza el header de transporte y va a decir, ya, el mensaje va a ser para el proceso que lo estaba esperando. Y así el mensaje llega a la capa de aplicación. Entonces, como vemos, los dispositivos intermedios solo implementan o bien capa física y enlace, o bien capa física, enlace y red, pero no implementan el resto de las capas. Sin embargo, las capas de transporte de aplicación solo se implementan en el emisor y en el receptor. Entonces, agregando headers, sacando headers, pasando mensajes a esta capa, es la manera por la cual el software de red es capaz de transmitir un mensaje entre un origen y un destino.